Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Isabela Rueda Guzmán, estudiante del 10º semestre de Derecho de la Fundación Universitaria del Área Andina. Estoy muy emocionada de darles la bienvenida a este segundo episodio de Mujeres y Derechos Humanos. Hoy tenemos una invitada muy especial y es la doctora Estefanía Osorio Hernández. Ella es abogada penalista, docente y defensora pública. Es especialista en Derecho Penal y magíster en Justicia Penal, y ella será la encargada de hablarnos sobre la revictimización de las mujeres víctimas por parte del Estado. Dentro de un contexto general sobre la revictimización de mujeres, doctora Estefanía, ¿podría explicarnos qué se entiende por revictimización y esta cómo se manifiesta en los procesos judiciales y administrativos en Colombia? Bueno, muy buenas tardes, días o noche para las personas que nos estarán viendo en el marco de esas entrevistas. Muy agradecida con la universidad, con esta casa de estudio que nos ha abierto las puertas por medio, pues, de la profesora Shirley. Y muchas gracias, Isabela, por hacerme esa entrevista. Y todo el tema de la revictimización de las mujeres por parte del Estado, lo primero, pues, que debemos decir es que la víctima, la mujer o niña, es víctima de cualquier edad a quien se le inflige cualquier tipo de violencia. Por ende, la revictimización, lo que se entiende por revictimización, es todo aquello que se haga para volverla nuevamente víctima. Pero esta vez no es provocada por el agresor o sujeto activo del delito, sino por los entes del Estado, llámese policía, los investigadores de la fiscalía, en la propia fiscalía, en sus representantes, en sus delegados como el fiscal o la fiscal, los jueces y juezas e incluso los mismos defensores de los supuestos agresores, al punto en que llegan a interponerle a ellas denuncias y las terminan criminalizándola y por el delito de calumnia. Entonces, a eso se llega a la revictimización. Son personas que ya sufrieron un flagelo, pero quien la debe proteger lo que hace es volverla nuevamente víctima. Claro. Bueno, y desde su experiencia, ¿qué factores estructurales dentro de este sistema judicial colombiano usted considera que favorecen o perpetúan la revictimización de las mujeres? Favorecería, en primer lugar, que los y las encargadas de impartir justicia, los investigadores, los fiscales y demás personal que esté en contacto y que reciba a esa víctima se capacite. ¿Y en qué? Y dirán, no, pero de eso se habla. No, no se habla. De eso hay como mucho sesgo, hay muchos prejuicios y es que se tienen que capacitar en derechos humanos de las mujeres y de las niñas. Que se entiendan que somos sujetos de derecho Claro. y que no nos tienen que exigir comportamientos heroicos o idóneos al momento en que sufrimos alguna agresión. Eso es clave, que de verdad exista personal capacitado para recibir a estas personas que han sido vulneradas. Y sin duda alguna, lo que perpetúa la revictimización es la cultura de la violencia machista. La tenemos tan arraigada y tan normalizada que a pesar de los múltiples pronunciamientos, no solo de forma nacional, sino internacional, este mal es la raíz de muchas violencias, en donde las personas que la deben proteger sigan considerando el cuerpo de las mujeres o de las niñas como objetos o cosas. Entonces, si no desligamos, si no acabamos la violencia machista, la perpetuación de esta revictimización va a seguir por siempre. Claro, sí, señora. Y bueno, dentro de este contexto de la perpetuación de la violencia de la mujer y esta revictimización, ¿considera que esta problemática afecta de manera particular solamente a las mujeres o porque cree que la revictimización puede tener un impacto diferenciado de género? Bueno, como lo dije anteriormente, la génesis de todo esto es la violencia machista. Muchas violencias y quien principalmente pues afecta, por no decir en un 100% a mujeres y niñas. Ese impacto diferenciado hay que hablarlos de un contexto histórico. Y si hacemos un recuento, pero lo que pasa es que a muchos penalistas, y como dicen en la costa, le causa una rasquiñita que se hable de esto,
ya que el derecho penal y la mujer han tenido una historia bastante violenta. Y entonces no solamente es basarse de simbolismo, sino desde un contexto histórico. Y entonces, ¿por qué existen esas diferencias en el tratamiento del hombre y la mujer en el sistema penal? En aquellos delitos que no solamente, pues, pero este no es el tema, pero también hay que tratarlo cometidos por mujeres, los delitos cometidos por hombres o únicamente por mujeres o los delitos cometidos contra mujeres. Hay que hacer esa diferenciación. Se juzgan de diferente forma y la víctima se le da un trato diferente. Porque es que si revisamos la historia del ordenamiento penal colombiano y de Latinoamérica, el legislador siempre ha privilegiado a la población masculina. Claro. Por citar ejemplos, cuando el agresor sexual recibió una especie de indulto si se casaba con la víctima, porque es que si se casa le resarcía su agravio y le volvía su honor. ¿Y dónde quedaba el momento traumático de la víctima? Para remate la obligaban a casarse con su agresor. Si el adulterio era cometido por una mujer, en algunos países para ella era penalizado, para la pena para la mujer era mayor. Si el marido descubría a la esposa siendo infiel y la mataba, no, tranquilo, lo que pasa es que él estaba defendiendo su honor, entonces se le atenúa la condena. Los maridos, no es el caso de nosotros en derecho penal, pero bajo el amparo del derecho civil, podía corregir a sus mujeres, porque así lo decía la norma, a sus, ¿no? Empezando de que siempre le hemos pertenecido a alguien, a sus Ay, mujeres, con moderación si descubrían que ella le guardaba secretos, o sea, se normalizaba la violencia intrafamiliar. Entonces, por ende, la implementación de la perspectiva de género, o más bien el reconocimiento de los derechos humanos en el marco de proceso penal en los últimos tiempos en Colombia, es una inalcanzable búsqueda de que tiene como objeto garantizar la igualdad entre las víctimas sin distinción alguna. Pero esa igualdad solo se ha alcanzado de manera formal. No hay una igualdad material, haciendo que se vuelva aún más gravoso la condición de la víctima cuando es mujer o niña. Y para eso, pues más adelante lo voy a referir, por lo que falta mucha debida diligencia, la ineficiencia de la ejecución de los estándares internacionales y la jurisprudencia interna que obliga a evaluar la estructura del derecho penal desde esa óptica, de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas. Hay que analizar cada contexto donde una mujer o una niña sea víctima bajo el enfoque de los derechos humanos. claro que sí. Y dentro de pues, nuestro tema de la revictimización y dentro de estas prácticas del Estado, ¿me podría contestar, por favor, qué papel juegan los estereotipos de género y los prejuicios en la revictimización dentro del sistema de justicia penal? Bueno, el papel que ellos juegan es supremamente importante, supremo. Y van a decir, no, esta mujer parece disco rayado, pero mientras el mal de la violencia machista siga o no se cure, las víctimas se seguirán tratando bajo prejuicios y sesgos. O sea, siempre las van a mancillar, a maltratar, mientras se siga esta cultura de la violencia machista. Claro que sí, es una cultura que deberíamos, pues no Erradicar. deberíamos normalizar, deberíamos atacar. Y bueno, qué mejor manera que a través de estos espacios de entrevistas que podemos aprender nuevas cosas y sobre este tema para que pues muchos de nuestros invitados y personas que nos están viendo puedan aprender y no proclamar esta cultura machista y estas prácticas que tanto están acabando pues con la justicia. ¿Podría pues, compartirnos, por favor, algún caso o alguna experiencia, pues claro, guardando la confidencialidad necesaria, donde usted haya observado cómo el Estado revictimiza a las mujeres durante esta búsqueda de justicia? Bueno, aquí nos podríamos pasar toda la Pero tarde. son tantos casos Eh, que se dan. sí, hay muchos casos. Bueno, voy a hablar de uno propio y otros de contexto nacional. Tuve un caso en etapa de indagación de violencia intrafamiliar
donde desafortunadamente la fiscal desconoce o desconocía la violencia psicológica. Pues porque literal me dijo que la única violencia que existe dentro de la violencia intrafamiliar es cuando la mujer De recibía agreden, golpes. de O sea, agreden. desconocía la violencia económica, psicológica, Uy, sexual, desconocía todo eso porque para ella lo único que era válido para interponer una denuncia de violencia intrafamiliar era cuando la mujer te llevaba morados a interponer la peligroso. denuncia. Pues Sí. peligroso que todavía no se reconozcan que hay distintos tipos de violencia, que no solamente es la física, recibir un golpe o pues alguna agresión de manera física. O sea, es muy peligroso que dentro del mismo sistema se desconozcan pues estas prácticas que no solamente se puede realizar violencia de manera física como un golpe, un rasguño, sino que hay distintos tipos de violencia, como usted lo mencionaba, la económica, psicológica, y que dentro de este mismo sistema se desconozca, pues, quién va a protegernos, si el mismo sistema es quien desconoce de lo que estamos viviendo. Y resulta terrorífico, porque es que la fiscalía es el primer filtro constitucional donde llega la víctima, donde llega la persona agraviada y que se le ha vulnerado su bien jurídico tutelado y no sepa los diferentes contextos en los cuales se puede infringir este bien jurídico, en ese caso de la violencia intrafamiliar. Otro caso que fue autorizado por una querida colega de nosotras, la doctora Daniela López, ella amablemente me compartió una decisión y ella fue la representante de víctimas. Eso está en primera instancia, está ahora en el Tribunal de Bogotá. El procesado era, digámoslo, alguien muy reconocido, Alberto Rafael Salcedo Ramos. El señor fue absuelto por el delito de acto sexual violento y eso no es que me cause ruido, no. Si la decisión fue en derecho, lo que causa ruido es que el actuar del juez de primera instancia, usando argumentos machistas, no solo en su decisión, sino también en el desarrollo de las diligencias, cómo trataba a las víctimas. El juez cuestionó en su decisión que la víctima denunció tarde. ¿Por qué la víctima denunció tantos años después? Uno no le puede exigir a la víctima, sino cuando ella se sienta cómoda de entablar una denuncia, cuando ella ya haya pasado ciertos traumas, ciertas situaciones, aunque no las haya pasado. La Correcto. víctima es quien toma la decisión para instaurar la denuncia. A ella no se le puede exigir un tiempo, apenas la violaron, apenas la maltrataron, apenas le pegaron. No, es cuando ella tome la decisión, porque si no se estaría revictimizando. Y este actuar de este juez fue muy revictimizante, sumado a que también dio una explicación de cómo debe ser un comportamiento de una víctima. La verdadera víctima se debe comportar de X forma. Uy, Y también hay que aclarar algo que dentro de esas víctimas que estaba en este proceso, había una mujer que estuvo en la industria del porno, o sea, era una mujer explotada sexualmente. Y para el criterio de este juez y en sus palabras dijo que solo por ofrecer sexo por dinero no puede alegar que fue violada. Es decir, que él a todas les dio un comportamiento, todas deberían comportarse de forma heroica, idónea, deben ser las vírgenes angelicales y por ende no pueden salir, no pueden tocar, no pueden abrazar, nada, porque tienen que tener un comportamiento de buena señorita comportada de la forma en que él creía, ¿ya? La mujer no podía salir, no podía vivir, no podía tener otros contextos para manejar toda esta situación que ella estaba sufriendo. Exigió comportamiento, cuestionó el tiempo de la denuncia y cuestionó un sinfín de situaciones. Entonces, este juez revictimizó a unas mujeres y eso trae muchos problemas para las otras que están detrás y que quieren denunciar, porque ellas se sienten juzgadas. Caso que hemos conocido y que hemos visto a nivel internacional de Giselle Pelicot, donde ella dijo que al momento en que la entrevistaban los abogados defensores, se sentía criminalizada, como si ella hubiese tenido la culpa de que la violara. Entonces, hay un sinfín de casos, pero quería narrar uno en específico, el caso de María Henao Aristizábal. Era una señora de 70 años, es decir,
Miren que si puedo, que si han notado, he traído diferentes edades de diferentes mujeres, Diferentes niñas. prácticas económicas también que se desenvuelven dentro de distintos contextos. O sea, es que la violencia que vivimos las mujeres acapara todas las edades, todas las razas, todas las profesiones. Es un tema que nos toca desde bebés, prácticamente Sí. sufrimos violencia, no podemos negarlo. Desde que nacemos hasta el fin de nuestros días, la mujer ha sido víctima de una violencia machista. Total. Y una de las nuestras abanderadas hoy en día es Giselle Pelicot. O sea, ella dijo, y cito sus palabras, la vergüenza debe cambiar de lugar, porque siempre nos han hecho sentir avergonzadas y que nosotras tenemos la culpa. Pero para finalizar un poco de hechos y de contextos nacionales, el caso de María Odilia Henao, ella en el momento de los hechos tenía 70 años y acompañó a su hermana a un consultorio, quien ejercía como médico acupunturista. Regálame un segundo, por favor. Sí, claro. Los hechos ocurrieron en Tuluá. Este médico, de nombre Carlos Enrique Ávila Barbosa, se arrimó donde María Odilia, quien le manifestó que le aquejaban dolores en el cuello, por lo que le propuso realizarle algunos masajes típicos pues de su Profesión. habilidad, de su profesión. Haciéndola pasar al consultorio, la recostó en una camilla y en el transcurso de la terapia comenzó a acariciarla en sus partes íntimas, procediendo a continuación a taparle la boca con una mano y mientras le pedía que guardara silencio, sacó su miembro viril, le bajó las panties y la accedió por vía vaginal. El juzgado primero de Tuluá absuelve al agresor, a Carlos Enrique Ávila Barbosa, porque por el delito de exceso carnal violento y de igual forma lo absuelve por el acto sexual abusivo porque antes de eso la toca. Apela a la víctima y la fiscalía y y el tribunal de Buga confirma la absolución. La fiscalía presenta la casación en donde la Corte Suprema casa la sentencia y lo condena a 192 meses de prisión. La Corte fundamenta en que para revocar la sentencia manifiesta que si bien la víctima va al consultorio para realizarse un masaje, la misma no consiente la agresión sexual, en donde se nota la coerción física para acceder a los deseos del victimario, recalca los prejuicios de género que los falladores, tanto el de primera como el de segunda instancia, y que la víctima tenía que tener una reacción. Los falladores decían, es que tiene que gritar, tiene que mostrar que se opone. Y Perdón. nuevamente los hombres diciéndonos cómo tenemos que reaccionar ante sus mismos actos. Ante sus actos violentos, nos confirman que tenemos que reaccionar y hacer dentro de un conducto regular las acciones que ellos nos dicen que tenemos que hacer para que seamos consideradas víctimas. Sí, el máximo tribunal dice que las víctimas no pueden tener un acto heroico, un comportamiento habilidoso, y recalca que la víctima no existe una víctima ideal. La víctima no tiene que seguir patrones que la sociedad ha impuesto a un comportamiento. La víctima simplemente actúa conforme ella lo hace bajo esos Subjetivo. parámetros. Una psicóloga forense me explicaba que hay víctimas que pueden ser supremamente valientes, reaccionar y darle un pescozón al agresor, pero otras pierden el control de esfínteres. O sea, ninguna mujer o niña se le puede decir, es que tienes que actuar de tal forma porque cada ser humano es diferente. Entonces, la Corte en muchos pronunciamientos nos ha recordado que no existe una víctima idónea, que no debe exigirse comportamientos heroicos a la víctima y que a lo que hay que atinar es que a los hombres y tienen que recordar que no, ellos no son dueños de nuestros cuerpos y deben respetar. Eso es lo que se tiene que hablar. Cesar esos comportamientos machistas y que las mujeres y las niñas vivamos libres de un contexto de violencia. Y sobre todo sentirnos
Bueno, si ya vivimos una situación que pues nos genera cierto trauma, que a las personas o al ente que nosotros vayamos a acudir, en este caso la fiscalía, sea pues el ente encargado de escucharnos y no juzgarnos, que sea el encargado ellos de Ujú. activar una vía, un conducto regular en el cual nosotras pues dentro de una situación difícil, pues sentirnos cómodas de contar la verdad, no atacarnos por cómo reaccionamos o no reaccionamos ante una posible agresión. Bueno, ni dentro de esta perspectiva de género y justicia penal, eh, ¿consideras que los operadores de justicia, ya sean jueces, fiscales, defensores públicos, están preparados y sensibilizados para tratar casos de violencia de género sin incluir en prácticas revictimizantes? Pues a mí me causa mucho dolor decirle no, no están preparados. No hay que Eh, generalizar, pero de 10 se salva uno. Y eso es supremamente preocupante. Los ejemplos que dimos ahorita hace poco fueron muy pocos a lo que pasa día a día. Y si esto hay que empezarlo a atinar, como hablábamos de un caso, disciplinarios, llamados de atención, todo lo necesario para que se dejen de estas prácticas tan preocupantes en donde obviamente van a quedar muchos casos en la impunidad porque si llega al primero que lo debe reconocer como víctima, los primeros personas que la deben acoger y decir, te entendemos, sabemos la situación que pasaste, y lo que hacen es o no creerle o no recibirle la denuncia o ponerlas a hacer ciertos trámites interminables. Por ejemplo, que día leía en Twitter una chica que fue a interponer una denuncia, hizo una fila de 1 hora y cuando llega donde el asistente del fiscal le dice, ay no, ya voy a llegar a mi hora de almuerzo, ya no la puedo atender. Una mujer que se vino a pie desde su lugar de residencia, hizo 1, 2 horas de fila para que le digan eso. Díganme, ¿quién va a querer volver a acercarse al sistema? Y sí, uno entiende que las personas tienen derecho a su almuerzo, tienen derecho a su receso, pero por 10 15 minutos que le dedique a esta persona que quién sabe qué vejámenes sufrió, creo que no se va a afectar su sistema gastrointestinal ni nada ¿Dónde más queda la adelante. calidad humana? ¿Dónde queda la calidad humana de estas personas que Ujú. a la víctima, una persona que sufrió, simplemente le dan la espalda o no le dan la importancia a su caso? Pues también estas personas ni siquiera están capacitadas para recibir atención, ni siquiera al usuario, ahora una víctima. Entonces, sí, o sea, es algo gravoso y desafortunadamente lo digo a mis colegas defensores, usan esas prácticas tan degradantes, pero tan degradantes. ¿Por qué no gritó? Usted le dijo que no quería, pero si usted es la esposa debe complacer al esposo. No, nadie le debe sexo a nadie, ni siquiera en un contexto de una relación de años. El sexo debe ser consensuado y deseado. Entonces, todas estas tipos de preguntas que hacen en un contrainterrogatorio también se deben cuestionar, también se deben quitar y empezar. Yo, bueno, aunque ya la corte empezó, porque hace poco leí una sentencia donde sancionaron a una abogada, a un disciplinario, porque era una agresión sexual con una menor de edad de 14 años. Y decía, pero es que esa niña ya tiene una vida sexual activa, ¿Por qué? que van a procesar al mío por estar con ella una vez y ella ya, mira, andaba con el uno, con el otro? No, no, tampoco deben tomar su pasado sexual o su futuro con base a eso para realizar una defensa. Eso no es tener ética, para nada ética. Entonces, considero que no hay una preparación, no leen la CEDAW, la Convención de Do Pará, y no adoptan un sentir ético y no empezamos a ejercer desde la defensa tener un trato digno para las víctimas y considerarlas seres humanos, tampoco vamos a poder cambiar este sistema. Bueno, y respecto a mis colegas defensores públicos, defensores contractuales,
Falta mucha preparación, falta mucha concientización de que las víctimas son sujetos de derechos humanos y merecen un trato digno. Esas preguntas revictimizantes de por qué no gritó, por qué no le pegó, o es que su esposo y usted en un contexto de su familia tiene que atenderlo. Repito, nadie le debe sexo a nadie y todo debe ser consensuado y deseado. Entonces, en el sistema de uno se salva, de 10 se salvan unos y porque no hay ética, no hay preparación, ignoran los pronunciamientos de la Corte, han ignorado la Convención Belén do Pará, han ignorado la CEDAW y miles de voces de abogadas con base a todos esos pronunciamientos porque creen que eso no se debe tratar, porque consideran que la mujer no es sujeta de derechos humanos e ignoran y dicen, no, lo que pasa es que eso es puro simbolismo o son puras pataletas y no lo son. Es una violencia constante y diaria que sufren mujeres y niñas en sus casas, en sus colegios, en la calle. Claro, vale. Doctora Estefanía, dentro de la protección y garantías de las víctimas, ¿usted cómo percibe el papel de la Ley 1257 del 2008 sobre la violencia contra las mujeres y otros instrumentos legales en la protección efectiva de las mujeres? Bueno, la 1257, esa se implementó por la exigencia de instrumentos internacionales, ¿no? Creados para proteger de forma integral a las mujeres y a las niñas. Esta norma, perdón, nos permite garantizar una vida libre de violencia en la que se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de las diferentes formas de violencia y discriminación que sufrimos. Se reforma el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, se habla sobre la violencia intrafamiliar. Incluso es curioso que se definió los diferentes tipos de violencia, que hay un daño psicológico, físico, sexual, económico, patrimonial, que sufren las mujeres como consecuencia de la violencia. Se le reconoce que la mujer es sujeto de derechos humanos. Se define y se sanciona el acoso sexual. Incorpora la violencia sexual en el contexto intrafamiliar, porque eso se desconocía. Se establecen medidas de protección. Bueno, se abre el mundo a los que no conocían todo este tipo de violencias y todo este tipo de derechos que tenían las mujeres. Ahora, si la norma no se estudia, si se continúan con los prejuicios, si se continúan con los sesgos, si los y las encargadas no se apersonan de este tipo de disposiciones, pues simplemente será una letra muerta. Pues la violencia contra las niñas y las mujeres es histórica, palpable. Todos los días ustedes van a escuchar que una niña se agredió, que una mujer se violentó. No son hechos aislados. El caso de Sofía no fue hecho aislado e incluso leí que responsabilizaban a los padres por dejarla sola una cuadra e ir a comprar un shampoo. No. Estos hechos hay que nombrarlos, reconocerlos y aplicar las normas y los instrumentos de manera efectiva, material, no formal, no que se quede en estas entrevistas o que se quede en los diferentes discursos. Hay que llevarlos a las audiencias, hay que concientizar en los colegios, en las universidades y sobre todo que los hombres se desliguen de la violencia machista. Claro. Bueno, doctora Estefanía, ¿cuáles crees que son estas reformas más urgentes en el sistema judicial para reducir la revictimización de las mujeres? Va a sonar raro o van a decir, ay, pero ¿por qué está diciendo esto? Pero contratar personas idóneas. Las que Importante. están lo ignoran, no se quieren capacitar o si se capacitan, no lo aplican, no estudian, no se preparan. Contratar personas idóneas y que de verdad crean que existen todos estos tipos de violencia. Y sobre todo, que reconozcan que las mujeres y las niñas somos sujetos de derechos humanos. Lo más urgente es eso, que los jueces las tenga ética, tenga capacitación y que sean personas idóneas para recibir una víctima y ayudarla en todo lo que implica un proceso penal. Del resto, no se logrará nada, aunque estén muchas leyes muy buenas,
sin un Se quedará personaje, solo en ¿no? el papel si no tenemos Sí. personas que están realmente comprometidas con ayudar a la víctima, con tener ese sentido de pertenencia, pues de su cargo, que es recibir a la víctima, recepcionarle su caso y ayudarla a que esto no, a que estas situaciones pues puedan salir pues una persona beneficiada, que es recibir justicia, que es en realidad lo que busca la víctima al momento de acercarse pues al aparato judicial. Bueno, doctora Estefanía, estas han sido todas las preguntas por el día de hoy. Muchísimas gracias por resolver nuestras dudas. De verdad que fue una entrevista muy enriquecedora, donde aprendimos demasiado, donde tal vez nos queda también la tarea de no seguir replicando estas prácticas machistas, estos comentarios, esta violencia que se genera con las mujeres. Y bueno, la invitación es para que estudiemos, nos capacitemos y no sigamos estas conductas que pueden revictimizar a la mujer. Entonces, muchísimas gracias por esta entrevista. No sé si quiere decir unas palabras para despedirnos. No, a ustedes, Isabela, a la profesora Shirley, muchísimas gracias por la invitación a la universidad, a todas las personas que estarán escuchando esta serie de entrevistas, de verdad, apoyen todo este tipo de normas, apoyen todo este tipo de eventos para ver si de una vez por todas erradicamos el mal de la violencia machista. Un abrazo para todos y para todas y nos veremos en una próxima oportunidad. Feliz día para todos y los esperamos en un nuevo episodio.